¿Por qué te has planteado como trabajo final de máster en la seguridad del paciente en el área quirúrgica? La idea surge después de haber participado en un congreso precisamente sobre seguridad en el paciente quirúrgico que organizó la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana, en Peñíscola. Y tras volver otra vez a mi trabajo, observé que la enfermería tenía un área muy importante donde trabajar y quedaba mucho camino por recorrer, sobre todo en la difusión de la cultura en la seguridad del paciente quirúrgico. No obstante, esta idea no es nueva. Esta idea ya en el 2007 la OMS plantea un reto que es la cirugía segura, pues salva vidas, donde lo que principalmente intentaba era que incorporar la cultura de la seguridad dentro de todo el personal que interviene en el proceso quirúrgico. En España nos podemos centrar sobre todo en un trabajo muy importante que hace ENEAS, que ofrece una serie de resultados que son dignos de valorar. Entonces vemos que un 8,4% de los pacientes que están ingresados y tienen un vínculo con un hospital tienen algún que otro efecto adverso. Y de esos, ya si pasamos de esos 8,4, cuando nos centramos en los pacientes de ámbito quirúrgico, asciende a un 18,8. También es importante resaltar que un 4,4 de los pacientes que tienen un proceso adverso importante finalizan con éxitos. ¿Y cuáles son los efectos adversos más importantes por su incidencia? Principalmente son tres mayores, que son la infección, la hemorragia y los relacionados con los fármacos. Y esos se vinculan muy de cerca a enfermería. No obstante, tenemos otra serie de efectos adversos importantes, como son, y uno muy principal es el mal abordaje del dolor, las úlceras por presión que todos conocemos, extravasación de líquidos por la vena, etcétera. O sea, hay muchos. ¿Y qué objetivos debemos cumplir para intentar minimizar estos efectos adversos? Sobre todo 4. Los principales podríamos desarrollar son 4, que son identificar primero el proceso que queremos realizar, cómo lo queremos realizar y elegir el más seguro y eficaz. Después, asegurar que se lo estamos aplicando a quien se lo tenemos que aplicar, al paciente adecuado. Evidentemente, realizarlo correctamente y después, como último, establecer unos buenos vínculos de comunicación con el resto del equipo, unas taxonomías iguales o muy parecidas y, sobre todo, establecer vías de comunicación correctas. Pero, ¿dichos efectos adversos afectan únicamente al paciente? En absoluto. Es lo que queremos muchas veces, pero todo trabajador que está próximo a un paciente tiene una serie de riesgos. Además, en el área quirúrgica se aumentan por unas características propias del lugar de trabajo. Pero no nos podemos olvidar de las inoculaciones accidentales, de inhalaciones de gases anestésicos o de humos quirúrgicos, caídas accidentales, estrés, violencia que se está generando mucho en los hospitales y la comunicación deficiente entre el equipo. ¿Y existe algún tipo de regulación al respecto? Sí, como todos los trabajadores, no dejamos de ser un trabajador más que ejerce su función dentro de un ámbito muy especial, nos regimos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero en nuestro caso, además de aplicarnos a nosotros, tenemos que tener en cuenta que uno de los factores importantes es que nuestra responsabilidad como enfermeros es garantizar la seguridad del paciente. Entonces tenemos que llevarla más allá y tenemos que esa ley de prevención de riesgos profesionales laborales se amplíe a los que merece el paciente. ¿Dónde desarrolla esas leyes principalmente sus puntos de referencia? Pues en la ergonomía, en la seguridad del quirófano y también en la higiene del quirófano. Tenemos que considerar que el quirófano es un lugar de riesgo. ¿Qué tipo de riesgos son los principales que podemos observar? Pues son los químicos, como ya hemos hablado de los humos quirúrgicos y de los gases anestésicos. Hay biológicos, estamos trabajando con fluidos orgánicos, físicos, reacciones como son los rayos X, se utiliza mucho en radiología dentro del quirófano, psicosociales, musculoesqueléticos. Musculoesqueléticos principalmente en dos vertientes, ¿no? Uno es movilización del paciente y otro es las exposiciones muchas veces durante muchas horas
antinaturales que utiliza la instrumentista. Y en general, ¿cuáles son los puntos a estudiar en el ámbito quirúrgico? Hombre, los puntos en el ámbito quirúrgico son, en general, hay unos 10-12 puntos que son los básicos que hay que estudiar. Después se puede abrir el abanico, que son riesgos de inhalación de humos quirúrgicos, como hemos comentado antes, las inoculaciones accidentales, eso está muy estudiado. Después hay que hacer mucho hincapié en el estudio de NEAS, que antes hemos hablado sobre efectos adversos, las guías de prácticas clínicas, es otra de las cosas que debemos de incorporar a nuestro trabajo, y además ahí tiene el listado de verificación quirúrgica o checklist, es muy importante, es novedoso, pero hay que tenerlo en cuenta. Prever los problemas y las complicaciones vinculados a la anestesia, sobre todo también a los posicionamientos quirúrgicos del paciente en la mesa de operaciones. Hay una serie de riesgos también muy estudiados que están vinculados a los tratamientos con sangre y con hemoderivados, y después tenemos pues también los vinculados a uno muy importante porque genera muchos éxitos, que son a la trombosis venosa y trombolismo cardiopulmonar, los vinculados a los equipos electroquirúrgicos, hay una gran variedad, como veremos después, la infección del sitio quirúrgico y los cuerpos extraños olvidados tras la cirugía. Ese está muy tapado muchas veces, pero es un riesgo que tenemos los profesionales. ¿Y el personal sanitario es consciente del riesgo que conlleva el humo quirúrgico? Pues en general no. La verdad se dicha es que el humo quirúrgico, incluso no hay ninguna ley en España específica que hable del humo quirúrgico, no tenemos ni ningún reglamento, nos tenemos que ir a buscar la ley de prevención de riesgos laborales, pero que es muy genérica en este aspecto. Tenemos que pensar que los componentes del humo quirúrgico son varios. Entre ellos hay 80 productos químicos que se han determinado, y lo que destacan el benceno y el butadieno, que son elementos con capacidad carcinógena. Pero es que además tenemos que el 95% se considera que es agua, y el otro 5% restante son productos químicos y productos biológicos. ¿Qué restos biológicos son los que vemos principalmente? Pues sangre, restos histológicos, pero también encontramos virus y bacterias, y una gran parte de esos virus y bacterias siguen manteniendo su capacidad patógena. Pero ¿no es cierto que el personal sanitario está más concienciado de las inoculaciones accidentales? Sí, francamente es el tema que mejor se ha tratado. Entonces el personal sanitario está mucho más mentalizado con su protección, pero porque pues se han hecho campañas de protección, se sabe cuáles son mejor sus efectos, pero es que además el momento del accidente es muy objetivo, tú notas cuando te pinchas, con lo cual parece que a uno le hace mucho más caso. Según los estudios de Epinetac, los lugares, hay zonas donde se produce el mayor número de accidentes. ¿Cuáles son? Pues mire, un 35% son en la sala, en la habitación del paciente, mientras que un 25% se producen o en la sala de partos o en el quirófano. Y también es importante ver qué incidencia tiene el instrumental con el que se produce la lesión. El 68,7% aproximadamente se produce con agujas, mientras que el 29,3% se produce con otro tipo de material quirúrgico. Este efecto hay que tener mucho cuidado, mucha consideración, porque el personal sanitario está expuesto a más de 20 patógenos de transmisión hemática. Entre ellos le sacan las hepatitis, que es la hepatitis B, la C, la VIH, y además tenemos enfermedades como la sífilis, la malaria, etcétera, que se pueden transmitir por vía hemática. Y otro punto importante y bastante novedoso es el checklist. ¿Qué ventajas tiene y qué pretende? Hombre, el checklist es un procedimiento relativamente novedoso dentro del ámbito del quirófano, ¿no? Y condensa los objetivos esenciales de la seguridad en la cirugía en 3 fases principalmente. El checklist se basa primero antes de la inducción anestésica, después otra segunda fase donde es que antes de la incisión quirúrgica, y la tercera fase que lo que nos hace es tratar antes de que el paciente abandone el quirófano.
y como finalidad principal es realizar una comprobación en equipo. Checklist lo que pretende, además de verificar y de ver los posibles defectos que podemos encontrar en el tratamiento con el paciente, es unificar en un criterio de seguridad a todo el equipo. ¿Y qué problemas está encontrando en su implantación este checklist? ¿Y cuáles son las claves para una buena implantación? Hombre, yo veo que el problema que nos estamos encontrando, imagino que cada centro tiene sus características, ¿no? Personales, hay personalidades propias. Entonces, el primer problema que estoy viendo es que el concepto que se tiene de equipo en muchas unidades es un concepto muy vago. Acaba siendo un poco un reino de taifas donde cada uno va por su lado. Mientras que el checklist lo que quiere es potenciar todo lo contrario, la seguridad en equipo. Ese es el principal problema que encuentro yo en la adaptación del checklist. Y la clave para su implantación se centraría, yo creo que principalmente, como todo buen cambio en las unidades, en establecer un liderazgo institucional. O sea, tiene que ser de las direcciones, las supervisiones, las direcciones de servicios, las que promuevan un cambio hacia la utilización del checklist. Después hay que tener una formación del profesional y adaptar las propuestas de la OMS, ¿no?, que hablaban del checklist. Y una implantación gradual. Es difícil, por lo que veo, implantar de golpe el checklist si la gente no antes ha adquirido una cultura de cuidados. Antes nos has hablado de los riesgos anestésicos y es un tema que preocupa al paciente. ¿Lo consideras seguro? Sí, hoy en día la anestesia en parte muy amplia es muy segura, ¿no? No obstante, hay que seguir una serie de protocolos en 3 puntos principalmente que tenemos que tener en cuenta. Uno es el manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea, cuando es una vía aérea difícil, no prevista, puede causar serios problemas. Otro es la medicación. Existen bastantes equivocaciones en la medicación, afortunadamente no son letales, pero ya veremos qué porcentaje se ve, y una correcta monitorización. Es un campo donde la enfermería tiene una responsabilidad muy definida porque se trabaja mucho con medicación, tiene que preparar muchas medicaciones y administrarlas. Sobre todo en situaciones de urgencia o emergencia cabe la posibilidad del error. Además de que manipulan esa medicación a lo mejor varias personas. Si cogemos como ejemplo Estados Unidos, se hizo un estudio y se observó que en uno de cada 133 procesos anestésicos había una equivocación en la administración, ya sea en su concentración, administración o fármaco erróneo. Y se llegó a la conclusión, o se dio el estudio, al final del estudio, que en todos Estados Unidos aproximadamente hay unos 7.000 fallecimientos por error en la medicación anualmente. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes relacionadas con la anestesia? Las complicaciones más frecuentes con la anestesia precisamente son las que hemos antes hablado, ¿no? Pues una vía aérea difícil, no prevista, con lo cual nos da muy poco tiempo para reaccionar, y la equivocación con los fármacos. Son principalmente los 2 factores más importantes de la anestesia. Y respecto a la movilización del paciente en el área quirúrgica, ¿tiene el personal sanitario responsabilidad en este ámbito? Sí, por supuesto. Aunque el posicionamiento del paciente está dirigido principalmente por el cirujano, que es el que sabe a qué zona anatómica quiere llegar y qué técnica quirúrgica va a utilizar, el resto del equipo tiene una serie de responsabilidades en la manipulación del paciente y adentro del quirófano, ya sea desde el traslado desde la cama del paciente hasta la mesa quirúrgica y el proceso inverso, ¿no? Incluso el posicionamiento y la protección de zonas de apoyo una vez está situado el paciente en la zona quirúrgica. No debemos descartar las caídas casuales que pueden producirse en el quirófano. No son frecuentes, pero no hay que descartar esa posibilidad. Además, una vez que está posicionado el paciente dentro de la mesa de operaciones, hay una gran diversidad de lesiones que se pueden producir, principalmente pues, lesiones como estiramientos, luxaciones, lesiones de la piel, arrancamiento de sondas y catéteres, y todas esos tenemos que tener muy buena previsión para todo ello. Y de todos los elementos vinculados con la seguridad del paciente quirúrgico,
¿Cuál es el ámbito en el que la enfermería tiene una mayor presencia? Quizá de las técnicas de enfermería o los procesos donde enfermería tiene su actuación, el proceso en el que más presencia tiene, yo creo que es el tratamiento con sangre y hemoderivados. ¿Por qué? Porque desde el momento ya de la propia extracción que realiza enfermería hasta la administración de esa sangre y hemoderivados, más su custodia y su seguimiento, en el 90 y tantos % se realiza por parte de enfermería, lo que representa también una gran responsabilidad, ya que un error en cualquier momento de esa cadena puede suponer incluso llegar hasta la muerte del paciente. Quiero hacer mención especial, hablando de los hemoderivados y del tratamiento con sangre, que en caso de cirugía de urgencia y en caso de las transfusiones masivas, tenemos como tales aquellas en las que se transfunde como mínimo la misma cantidad de sangre que ya tenía el paciente. Tenemos que tener unos cuidados muy especiales, sobre todo con la temperatura de la sangre, la velocidad con la que se perfunde, etc. Además, evidentemente, de saber que es la sangre que le pertenece a ese paciente. Pero sin embargo, los efectos adversos derivados de las transfusiones no son los que peores consecuencias conllevan, ¿verdad? No, en absoluto. Hay uno que está muy estudiado y sin embargo no se tiene la atención adecuada, o sea, no se tiene el cuidado de planificar y de establecer los protocolos que ya existen. Me estoy refiriendo a las trombosis profundas y tromboembolismo pulmonares. Fijémonos solo en un detalle: la incidencia de esta enfermedad es 100 veces mayor en los pacientes que están ingresados, ¿no? Pero es que además, cuando esos pacientes son de un área quirúrgica y dependiendo del tipo de intervención que se va a realizar, podemos observar que ese porcentaje varía. En los pacientes de patologías médicas es un 10%, ¿no?, en donde se establece o se desarrolla un tromboembolismo, mientras que en la cirugía en general ese porcentaje llega al 40%, y cuando hablamos de cirugías ya ortopédicas elevamos ya el porcentaje hasta el 60%. Existen unos factores de riesgo que se llama la triada de Virchow, y que son la lesión de la pared vascular, la hipercoagulidad y la éstasis venoso, que tenemos que tener muy bien en consideración cada vez que realicemos un tema de ese tipo, como lo tenemos que prevenir. ¿Y entonces qué tipo de profilaxis debemos aplicar? Fundamentalmente son dos tipos de profilaxis, ¿no? Es la profilaxis mecánica o la farmacológica. Y en relación a los instrumentos electroquirúrgicos, ¿qué riesgos se plantean? Hombre, cuando hablamos de elementos electroquirúrgicos, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es que hay multitud de ellos. Y al existir multitud de ellos, tenemos un tema importante, que en muchos quirófanos nada más que se utilizan unos. Cuando cambiamos de técnica quirúrgica o de tipo de operación o de quirófano, se utilizan otras técnicas, y muchas veces la enfermería no las conoce todas. Cada una tiene un riesgo asociado y son muy importantes conocerlos. Siga, por ejemplo, un mínimo ejemplo de tipos de instrumentales quirúrgicos que utilizamos, pues el bisturí monopolar, después tenemos el bipolar, electrocauterios, tenemos tecnología de fusión de tejidos, el gaproplasma de argón, etc. Hay una gran variedad que después durante toda la presentación se desarrollarán, y cada uno tiene sus pros y sus contras. Especial atención hay que tener cuando utilizamos ese tipo de instrumental con aquellos pacientes que tienen dispositivos electrónicos implantados, ya sean marcapasos, desfibriladores intracavitarios, implantes cocleares o cualquier otro tipo de estimulador, porque la corriente, cuando se utiliza por ejemplo el bisturí monopolar, lo que podría es desactivar permanentemente ese generador. ¿Y cuáles son los principales riesgos? Los principales riesgos de los instrumentos electroquirúrgicos son, en general, muy por encima, las quemaduras y el fuego y la explosión. El fuego y la explosión, tengamos en cuenta que en las unidades quirúrgicas estamos utilizando oxígeno, y el oxígeno pues favorece las combustiones. No es habitual, pero está descrito.
Y probablemente uno de los factores de riesgo más estudiado como efecto adverso Sí. Son las infecciones en el sitio quirúrgico. ¿Cuál debe ser la actitud por parte del sector de la enfermería? Hombre, la enfermedad de quirófano debe de considerarse como un agente epidemiológico, ¿no? Que puede ser de transmisión de la enfermedad nosocomial o puede ser reservorio o fuente de infección. Entonces debe de tenerse mucho cuidado, evidentemente, en la higiene de las manos. Hoy en día existen unos protocolos muy bien definidos y se está poniendo mucho hincapié en ellos. Y después debemos de considerar a todo paciente intervenido como un paciente de riesgo. Y existen algunos factores que lo agravan. Por ejemplo, la estancia preoperatoria, todas las técnicas preoperatorias a la cirugía pueden ser una puerta de entrada a infecciones, y la duración misma de la intervención y el tipo de intervención, en función de que sea una intervención limpia, intervenciones denominadas sucias, depende de qué zona anatómica se trabaje. La enfermería tiene que tenerlo muy presente para establecer unos cuidados y una prevención de los riesgos asociados. Las medidas se clasifican en preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias, evidentemente. ¿Y podemos evaluar los riesgos? Sí, sí. Y además no que podamos, debemos evaluar los riesgos. Y los riesgos serán intrínsecos, los propios que tiene el paciente en sí. Pues hablemos de hábitos tabáquicos, la edad, su propia patología de base. Después tenemos otros extrínsecos y derivadas de la hospitalización. Y por último tendremos también los propios de la intervención quirúrgica. Además podemos hacer una predicción, valorando la cirugía como limpia, como contaminada, sucia, infectada, riesgos, ASA y tiempo de cirugía. Dependiendo de esos tres a tres variables, podemos hacer una predicción en la infección nosocomial del paciente. Y uno de los actos quirúrgicos en el que más se han visto legalmente involucrados los enfermeros es en el olvido de cuerpos extraños tras la cirugía. ¿Qué medidas se deben adoptar para evitar estas situaciones? Esta situación es más frecuente de lo que en principio aparece en las publicaciones. Yo creo que se tapa, se camufla o se disminuye la realidad. Sirva referente a la variedad de sinónimos que encontramos haciendo referencia a los productos que se quedan olvidados, generalmente gasas, tundas o compresas. Ahí ya le pueden llamar textilomas, gosipomas, oblitomas, por ser las más frecuentes. Sin embargo, este es un efecto adverso que se podría evitar con gran facilidad, estableciendo una serie de medidas adecuadas. O sea, existen medidas adecuadas como es el recuento, existen gasas con contraste radiopaco, existen. O sea, es uno de los factores que sí que se podrían eliminar bastante bien. Y visto todo lo expuesto anteriormente, ¿existe algún tipo de recomendación que incremente la seguridad del paciente quirúrgico? Sí. La recomendación básica y lo que tiene que hacer un cambio institucional, sobre todo los centros sanitarios y todo el personal que trabaja, es el establecimiento de guías de prácticas clínicas basadas en la evidencia, y entonces se tienen que establecer. Eso hoy en día tiene también un pequeño problema, ¿no? Que hay que tener un liderazgo institucional que obligue a utilizar las mejores evidencias científicas. Pero para ello, si no hay un liderazgo por parte de las direcciones que establezcan unas directrices, es importante, es imposible, porque si no lo único que hacemos son reinos de taifas, servicios donde cada uno funciona un poco a su manera. En principio, hablando del área quirúrgica, habría una serie de recomendaciones sobre guías, ¿no? Pues sería la prevención de infecciones en la herida quirúrgica, uso de profilaxis antibiótica, prevención de eventos cardiovasculares, prevención de tromboembolismo. Todas esas están muy bien definidas hoy en día en las guías. Lo que ocurre es que, francamente, nos están poniendo en marcha muy seguidamente. ¿Y la gestión de tantas variables en torno al paciente quirúrgico requiere algún tipo de formación específica por parte de la enfermería? Sí. La enfermería ha sido una profesión que está en una franca evolución. Probablemente los que llevamos muchos años
ejerciendo la enfermería, hemos visto una evolución muy considerable en ella. Y desde hace relativamente poco, con las nuevas tecnologías de la información que están apareciendo dentro de nuestro ámbito social, cuando las aplicamos a la misma, estamos viendo verdaderamente muchas mejoras. Entonces, la profesional de enfermería precisa conocimientos de estas nuevas tecnologías. ¿Para qué? Principalmente para que su labor pueda trascender al resto del equipo, a los pacientes y al resto del personal interdisciplinar que utilizamos o que ejercen su función rodeando o en torno a una determinada persona. Herramientas como Prezi, YouTube son fundamentales para el profesional difunda sus conocimientos y que tenga una interrelación con sus compañeros. Además, utilizando las redes sociales como son Twitter, Facebook o LinkedIn, entre otras. Pero es fundamental, y yo creo que enfermería, aunque poco a poco, está cada vez vinculándose más a este tipo y a estas nuevas técnicas informáticas. Además, una de las múltiples ventajas es el uso, la creación, la posibilidad de crearse un propio entorno personal de aprendizaje, por lo cual eso es muy importante. ¿Y consideras que este tipo de herramientas pueden modificar el funcionamiento institucional o la cultura de la seguridad? Sí, por supuesto. Lo único que ocurre es que aquí en España todavía cuesta mucho, porque hay una gran distancia, hay un gran problema a nivel de utilización de las TICs, a nivel de profesionales de enfermería base. La desaparición de barreras que se van a realizar nos llevará a un nuevo concepto de instituciones sanitarias, que es el denominado hospital líquido, donde la referencia a la transparencia y accesibilidad por parte del usuario va a cambiar completamente la forma de trabajar. Y yo creo que se valerá porque será el propio paciente o el propio usuario el que demandará que esas nuevas formas de accesibilidad a su patología, a sus necesidades. Las fuentes de conocimientos participarán todo el mundo de una manera libre, con lo cual se aparecerá un concepto nuevo de inteligencia colectiva con respecto a la enfermedad. Y en este nuevo modelo, ¿qué papel desempeña la enfermería? Enfermería de por sí ya es una profesión que es responsable de proporcionar cuidados, consejos, asesoramiento y educación para la salud, pero también de proteger al paciente, función que jurídicamente también nos corresponde. En este ámbito tiene una gran relevancia el uso de las TICs. ¿Por qué? Porque nos acercará tanto las necesidades del paciente, necesidades sanitarias, como necesidades psicológicas, como necesidades, miedos. Podremos asesorarle incluso en aquellas páginas o aquellos lugares donde él va a buscar información sobre su patología. Yo creo que dentro de poco el enfermero estará recetando qué páginas web o qué blogs puede visitar porque sean de confianza. Pero la enfermería de por sí ya tiene una gran carga de trabajo. ¿Cómo puede convertirse también en un interlocutor interdisciplinar? Bueno, es que para este cometido uno de los cambios que es preciso que establezca la enfermería y que se plantee muy seriamente en las instituciones, lo que hablábamos antes del liderazgo institucional, es que es imprescindible potenciar la figura del gestor en cuidados de enfermería. Tiene que haber un determinado número de personas, no ya únicamente en el ámbito hospitalario, sino en el ámbito hospitalario y extrahospitalario, que faciliten al paciente, sus familiares y a los profesionales que intervienen en el proceso, o en este caso quirúrgico, información de calidad, utilizando fuentes, sobre todo consensuadas por parte de todo el equipo, con una misma taxonomía y transmitidas mediante las TICs. ¿Y qué tipo de información y documentación se intercambiará y cómo se facilitará dicha comunicación? Hombre, aplicando las TICs compartirá información que antes habrán analizado las necesidades de cada paciente y utilizarán criterios de transmisión de consejos. Skype con videoconferencia, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, donde varios profesionales pueden estar asesorando en su domicilio al paciente
y a sus familiares, intercambiarán guías de actuación, el resto del personal implicado en el tratamiento quirúrgico tendrá un criterio único en el tratamiento y asesoramiento con el resto del equipo. ¿Y cuáles serán los beneficios que obtendremos? Principalmente, así a nivel general, tendremos una reducción de los efectos no deseados, así como su coste. Tengamos en cuenta que todos los efectos adversos están generando un coste importantísimo a la sanidad. Evitará retrasos o suspensiones en las intervenciones quirúrgicas, es otro efecto importante socioeconómico que debemos de quitar. Después restringirá el número de desplazamientos del paciente para hacer muchas consultas que se pueden solucionar con las nuevas técnicas. Hoy en día hablábamos antes de Skype, pero se pueden hacer los correos electrónicos, se pueden enviar guías de práctica clínica, etc. Incremento de la seguridad, de la percepción de la seguridad del paciente. Cuando el paciente tiene esa accesibilidad a todos esos medios y ve que un gran equipo está ya no a su disposición, pero sino colaborando con él en una misma línea y a un mismo nivel, incrementas la seguridad la sensación que tiene el paciente de seguridad. También hay una cosa que quiero hacer hincapié, que es el fomento de un modelo de cultura de la seguridad. Cuando todo el equipo se acostumbra a trabajar con ese modelo, lo que estás es potenciando y valga la redundancia, un modelo donde la seguridad en los cuidados se hace fundamental. Y después facilitar la información, por supuesto, de calidad. ¿Por qué? Porque hay criterios comunes, consensuados, que son los que se establecen para todos. Y para finalizar, ¿cómo ves el futuro en cuanto a la incorporación de este tipo de tecnologías en las tareas de la enfermería? Pues ahí soy un poquitín más pesimista, francamente. Desafortunadamente no creo que la incorporación de la enfermería a las TECs sea rápida, porque es un proceso que se ha iniciado un camino, es un proceso que ha iniciado un camino que no hay marcha atrás, ¿no? Pero creo que institucionalmente no hay un liderazgo que esté promulgando esa utilización, y después considero que una gran parte de enfermería lo primero que tendría que es aprender a utilizar la herramienta. No nos podemos perder en un bosque si antes no hemos sabido perfectamente andar por él. Necesitamos que una gran mayoría del personal que trabaja en torno al paciente sepa utilizar todos esos instrumentos. Esa es la que creo. No obstante, creo que antes o después es un camino que no tiene marcha atrás. Lo principal del trabajo que estamos planteando es la seguridad como finalidad primordial. Pero tenemos que pensar que no hablamos solo de la seguridad única y exclusivamente del paciente, también tenemos que plantearnos la seguridad nuestra como trabajadores. Pero en general lo principal es la incorporación de una cultura en seguridad, para lo cual es imprescindible la formación e información, siendo esencial obtener resultados que sean reales, de calidad y en todas las direcciones, ¿no? La elaboración de estándares, la comunicación de errores, empleo de tecnología, de información, son fundamentales. Para su desarrollo se hace indispensable un modelo en el que la elaboración de estándares, comunicación de errores, empleo de tecnología de información y comunicación, así como la puesta en marcha de sistemas de seguridad, esté contrastada y posteriormente coordinada por profesionales de enfermería con formación específica pues, para ello. Si bien las nuevas tecnologías nos han facilitado que los profesionales podamos desarrollar en un marco propio de aprendizaje una excelente comunicación en tiempo real con otros profesionales a la vez que con usuarios, el proyecto debe institucionalizarse, precisando fines pues, concretos y bien definidos para que de esa manera puedan ponderarse sus resultados. Ponderando todo este tipo de circunstancias nos aparecerá lo que denominamos una inteligencia colectiva, ¿no? Que se caracteriza por la ampliación del saber. Todos aportan algo, como estamos viendo aquí, que nos hacen crecer y, evidentemente, ampliar nuestros puntos de vista y acabar exclusivamente con las aportaciones de solo algunos profesionales que trabajan como si fuesen un poquitín en sus reinos de taifas.
se mantiene constante entonces la revisión por los mismos consumidores que van actualizando la información, la amplían y a su vez la corrigen. De este tipo de inteligencia aparece, tal como comenta Julia en Cutilla Sureva, en Community Manager del Hospital de Sant Llorenç de Déu, el concepto de hospital líquido, ¿no? Son conceptos donde el hospital tradicional deja de su cometido y aparece una accesibilidad importante con una innovación y una apertura de la organización, representando evidentemente un cambio en la filosofía de trabajo, convirtiéndose en facilitador a la vez que abierto y transparente. Lo principal de todo en el hospital líquido, o una nueva forma de entender la atención al paciente, es la comunicación. La comunicación se hace multidireccional, dejando de ser la institución o el profesional la única fuente de conocimientos, aceptando los conocimientos de todos. No obstante, esta fuente de conocimientos en la que todos participan, libres de la jerarquía, la aplicaremos en nuestro caso a la prevención de los efectos no deseados en la práctica quirúrgica. Hoy en día, volviendo un poquito a lo anterior, no está bien definido quién debe gestionar estos cuidados, la gestión de los cuidados para prevenir sus efectos adversos. Probablemente se deban de gestionar con una nueva herramienta que enfermería tiene que estar preparada para accionar, para empezar a trabajar con ella, que son las redes sociales. Según mi criterio, y todo el trabajo fin de máster va encaminado hacia él, en enfermería debería asumir ese reto a ser, junto con la aprobación de la salud, una de sus principales funciones. Habida cuenta que el gestor se convierte en la plataforma de la institución, el mensaje debe de ser único en los canales que la institución y los profesionales consensúen. Es el momento en que enfermería debe de posicionarse ante este nuevo reto y cambiar la forma de concebir la gestión de los cuidados, dependiendo el éxito, en principio el éxito que vamos a poder tener como enfermeros de la actitud que tome el estamento ante esta nueva situación. El inconveniente se pone siempre como excusa el inconveniente de la brecha digital, pero incluso en ella, fijémonos que en España es el 7º país del mundo que utiliza las redes sociales y si nos fijamos, más del 50% de la población utiliza Internet para buscar información sobre temas de salud. Por lo tanto, ¿para qué necesitamos esto? Pues para evitar los efectos adversos. ¿Y qué efectos son precisamente? Pues son esas situaciones que francamente no deberíamos de encontrarnos y que deberíamos de evitar siempre. Nos podemos preguntar si el quirófano es un lugar de seguro, un lugar de riesgo. Al parecer no lo es tanto, un lugar tan seguro. Y para minimizar esos efectos adversos que nos aparecen en el quirófano, debemos mantener especial atención sobre todo en algunos puntos claves, como son los riesgos quirúrgicos y riesgos de los humos quirúrgicos, las inoculaciones accidentales. Es indispensable conocer el estudio de ENEAS, después hablaremos un poquitín más sobre él, promover la utilización de guías clínicas, utilizar listados, promover el manejo correcto de instrumentales como bisturi eléctrico, etc. Esto lo vamos a ir desarrollando durante el resto del... ¿Con qué herramientas contamos nosotros para poder minimizar estos efectos adversos? Pues lo podemos hacer con una serie de guías de práctica clínica, hay los resultados del estudio de ENEAS y herramientas instrumentos como son el checklist, que son los que nos hacen una lista segura de lo que estamos haciendo, a quién estamos operando y lo que Bueno, pues ya estamos viendo que hay una cantidad ingente de variables para la seguridad del paciente quirúrgico y no quirúrgico también. Entonces, la gran pregunta es quién tiene que gestionar esta persona, el gestor de cuidados, y qué es lo que tiene que hacer y con qué medios debe de contar, con qué herramientas tiene que hacer. La principal herramienta, francamente, es un cambio de actitud.
O sea, lo principal es cambiar, ver en qué situación nos encontramos, con qué medios contamos y, como estamos viendo hoy en día, las redes sociales y determinadas herramientas son importantísimas y principales para que podamos tener una organización capaz de asumir esos nuevos retos. Tengamos la gran ventaja que en tiempo real podemos estar hablando con muchos compañeros nuestros y con el paciente. Entonces, aquí tenemos ya a nuestro gestor de cuidados en enfermería, ¿no? Entonces, principalmente, ¿qué ventajas le veo a la figura del gestor de cuidados en enfermería? Pues principalmente la reducción de los efectos no deseados, así como su coste. Pensamos que el coste socioeconómico de los efectos adversos es importantísimo. Efectos menos importantes, pero también muy molestos, pueden ser evitar retrasos en la suspensión de intervenciones quirúrgicas, restringir el número de desplazamientos. Pensemos en personas mayores que tienen que estar acompañadas por familiares que están trabajando, con lo cual también se reduciría mucho el coste económico. Y otra cosa muy importante es la percepción de seguridad que todo el equipo, junto con la persona que viene a atenderse, con el paciente, da. Cuando entras en un servicio y ves que hay una descoordinación, siempre se ve una sensación de inseguridad. Otra cosa es simplifica mucho y une la comunicación interdisciplinar. Herramientas como la teleenfermería se convertirían en una herramienta necesaria. Tengamos en cuenta una cosa, que el envejecimiento de la sociedad cada vez nos va a obligar más a los autocuidados y a la hospitalización o a los cuidados domiciliarios, con lo cual se hace imprescindible que el gestor en cuidados, la persona que está coordinando a todo el equipo, esté muy estrechamente vinculado o en contacto con el paciente, con lo cual la presencia de los profesionales aunan conocimientos y dan esa sensación de seguridad. Veremos en breve cómo el envejecimiento de la población va a ser una realidad importante. Entonces, aquí nos encontramos, en principio, ya directamente con el paciente. Entonces, el paciente en sí tiene una serie de características de la información muy especiales, muy características. Vamos a verlos, qué es lo que nos dice. A esta imagen es lo que le llamo el árbol de las dudas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque normalmente hemos visto que el 50% de los usuarios utilizan las redes para captar información sanitaria. Pero a su vez una de las ramas es la familia, otra es la asociación de pacientes, la propia formación académica del individuo. También se capta por parte de otros pacientes información, amigos y redes sociales sin ningún criterio de selección, con lo cual podemos llegar a que haya una infoxicación de conocimientos. Enfermería ahí tiene una labor fundamental en asesorar a nivel educacional qué lugares son los donde puede ir el paciente a consultar sus dudas, dándole un criterio de profesionalidad y de seguridad a los mismos. Esta será una tarea importante donde enfermería debe tener conciencia, se debe de preparar hacia ellas, utilizando tanto su conocimiento de su profesión como la de nuevas técnicas a su disposición. Otra cosa muy importante que veo es que lo que no podemos hacer es que haya muchos canales de comunicación. Los canales de comunicación deben de estar muy bien establecidos en colaboración tanto por el paciente, la institución y los profesionales, y para que sea una única voz o una única voz muy bien dirigida para evitar caminos farragosos y generando duda. Hemos visto dónde está el gestor de cuidados, ahora nos vemos en el centro de salud, y en el centro de salud yo creo que es el primer eslabón donde debe existir un gestor de cuidados en enfermería para que sincronice, organice y coordine todos los procesos que va a seguir ese paciente. Todos sabemos que los pacientes, antes de llegar a unidad quirúrgica, tienen, salvo los que provienen de urgencias, un antes y una entrada por el centro de salud. Y ahí hay un equipo multidisciplinar con el cual hay que organizar las historias. Hoy en día podemos encontrarnos en situaciones donde, dependiendo en qué área de la ciudad estés trabajando, no haya interrelación
mediante Internet o los sistemas informáticos de un hospital a otro, incluso entre los propios profesionales que trabajan, y vemos que un paciente debe de seguir una sincronización de todos los elementos que trabajan junto con él. O sea, tenemos al ARTIS 2.0. Evidentemente es el mecanismo con el cual el gestor de cuidados extrahospitalarios, que volverá a ser el que finalice con el paciente, utilizando todas estas herramientas, sobre todo de forma educativa, preventiva y colaborativa, se va a poner en contacto, o debe de ponerse en contacto, con el gestor del hospitalario. El gestor hospitalario deja de ser, tiene unas funciones muy similares. Lo que ocurre es que el paciente dentro del ámbito hospitalario, según el estudio de ENEAS, tiene una serie de peligros asociados a su hospitalización, en el cual debemos de sincronizar y coordinar. Si no tenemos previamente una coordinación muy correcta y sabemos de dónde el paciente proviene, probablemente veamos que esos errores se quedan muy minorizados. Entonces, el gestor de cuidados quirúrgicos deberá de conocer muy bien primero los riesgos que conllevan el quirófano, después qué equipo interviene con él, qué otros especialistas en enfermería lo van a tratar. Imaginémonos las consultas de estomas, otro tipo de consultas, también el tratamientos con hemoderivados. Y vamos a ver un poco el desarrollo, la justificación de la figura de este enfermero. Lo que sí que es importante y creo que es fundamental para el éxito que tenga ello es la utilización de las taxonomías iguales o muy similares, y una mejora de la comunicación mucho más importante de la que hoy en día existe. Lo fundamental es buscar una seguridad quirúrgica para todos. ¿Y cómo se puede buscar esa seguridad quirúrgica? Primero, y vemos aquí, pues que cada uno en la farola comunica como puede. El que haya muchos medios de comunicación distintos probablemente no favorecen en absoluto el resultado. Después, que vemos con la bicicleta, las vías de comunicación tienen que ser consensuadas, validadas y que se sepa que son correctas. Como último, bueno, estamos viendo también que cuando se tiene una taxonomía común, aunque estemos hablando en otros idiomas, sabemos dónde vamos, ¿no? Y los caminos, a la izquierda vemos ese tipo de montaña rusa, que es lo que ocurre muchas veces cuando no existe una comunicación interdisciplinar o incluso dentro del mismo grupo de profesionales. Los canales de comunicación tienen que estar evidentemente correctos, tienen que estar bien cuidados, bien asesorados, y por último, con lo de la barca en la calle, francamente es de risa, pero es una realidad. Hay que utilizar el mecanismo adecuado en el sitio adecuado y la herramienta adecuada, y no siempre ocurre eso. Redundando en todo, veríamos que la seguridad quirúrgica para todos se fundamenta en una base muy importante, que es la comunicación interdisciplinar. Y ya estamos en el quirófano. En el quirófano nos encontramos distintos riesgos. Ahora vamos a ver dónde puede funcionar el gestor de cuidados de enfermería. Ahí tenemos que intentar evitar los riesgos añadidos al tratamiento quirúrgico. Primero, hay unos riesgos laborales, hemos dicho que para el profesional y para el paciente, pero para el profesional, voy a empezar por el profesional, y ahí tenemos una ley de prevención de riesgos laborales, que lo que pretende es la promoción, la prevención de los trabajadores, así como promocionar las directrices para la protección de la población. Tengamos en cuenta que es responsabilidad de enfermería garantizar la seguridad de los pacientes. Esta ley se desarrolla sobre distintos puntos, que son ergonomía, seguridad en el quirófano y la higiene en el quirófano. Existe una serie de riesgos ergonómicos, como son químicos, tengamos en cuenta los gases anestésicos, por ejemplo, el humo quirúrgico, los bisturís eléctricos generan mucho humo, ya veremos después qué características tienen. Biológicos, tratamos con fluidos, con restos histológicos. Hay físicos, en tanto el frío como sobre todo las malas posiciones, tanto a la posicionar a los pacientes
como en la posición, a lo mejor durante muchas horas, en una posición completamente falta de cualquier tipo de ergonomía por parte de la instrumentista y del circulante, y existen riesgos musculoesqueléticos también. Existen unos riesgos quirúrgicos en cuanto a seguridad. Por ejemplo, son el riesgo de incendios, aunque parezca que no, en quirófano hay gas, hay oxígeno, se tratan con aparatos eléctricos, y con la combinación junto con algún elemento como el alcohol, pues francamente no son muy bien. Entonces, tenemos de prevenir los riesgos de almacenaje, los movimientos de determinadas materias que pueden provocarnos riesgos laborales. Es importante la señalización de los circuitos de trabajo seguros, porque más de una caída se ven en los quirófanos. O sea, el compromiso de adoptar todas esas medidas es por parte de enfermería también una situación un tanto importante que tiene que actuar. Otro elemento importante a tener en cuenta, en consideración, y muy importante, creo yo, y muy mal valorado, es la importancia del humo quirúrgico producido por los electrobisturís. Tengamos en cuenta que se estima que el 95% del humo quirúrgico es agua, pero el 5% restante son productos químicos. Se han detectado hasta 80 productos químicos, algunos de ellos carcinógenos. El resto son restos celulares, virus y bacterias. Lo que más importante también es que se ha constatado que el virus de la inmunodeficiencia humana, el herpesvirus, retrovirus y algunos otros, y esporas bacterianas, pueden permanecer viables en el humo quirúrgico. Es importante esto, ¿no? El tema de las inoculaciones accidentales probablemente sea el más estudiado, el más manido de todos. También, yo creo que por dos razones. Primero, porque en el momento del accidente es un momento completamente muy objetivo. Uno nota cuando se pincha, ¿no? Entonces, y además que se ha trabajado más sobre él, se ha hecho más campañas de prevención, con lo cual el profesional sanitario está mucho más concienciado. Hay unos 20 posibles patógenos de transmisión hemática, con lo cual tenemos que tener en consideración que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Unas medidas de prevención, que son las medidas de barrera, como son no trabajar con anillos, lavado de manos, guantes, bata, mascarilla, la vestimenta. Y después hay una serie de protocolos para el profesional que trabaja en el ámbito dentro del campo quirúrgico, que es las agujas nunca deben ser encapuchadas, evidentemente, no deben de colocarse en contenedores rígidos, utilizar dispositivos de seguridad y desechar las bolsas cuando estén más o menos llenas. Y además de los que están allí, pues las hojas de bisturí deben montarse y desmontarse con otros aparatos. Es recomendable separar las agujas antes de anudar. Se recomienda utilizar la piel para la sutura de la piel, las suturas mecánicas, y sobre todo solo una persona, si puede ser, utilicen los elementos incisocortantes. No abandonar el material nunca encima de la mesa de quirófano, fuera del alcance de nadie, porque el que retira el material muchas veces, o las sábanas, es el que suele pincharse. Y para la limpieza del material, utilizar detergente enzimático y otros productos para evitar los cepillos. Principalmente lo que hay que hacer es la formación. No obstante, es en un campo donde el profesional suele estar bastante más concienciado. ENEAS es un estudio a nivel nacional sobre efectos adversos ligados a la hospitalización y está considerando el segundo mejor de Europa. Es importante tenerlo en cuenta y nos debemos hacer la pregunta, primero, ¿qué es un efecto adverso? Porque estamos hablando mucho de los efectos adversos, pero la verdad es que no lo hemos definido. Entonces, consideramos como efecto adverso a todo accidente imprevisto e inesperado que ha causado lesión, incapacidad, prolongación de la asistencia o, desgraciadamente, a veces éxitos, derivado de la asistencia sanitaria y no de la enfermedad que el paciente portaba en principio. Y como ejemplo tenemos, entre otros, pues la infección de la herida, que también es un proceso muy estudiado, la posible suspensión de la intervención quirúrgica programada. Eso se está estudiado menos, pero eso genera unos gastos y una ansiedad al paciente importante.
el mal abordaje del dolor. Cada vez se aborda mejor el dolor, pero el dolor tiene no sé, una característica, una abordación atávica que se le deja muy de lado cuando genera muchos problemas secundarios. O la úlcera por presión también es otro elemento muy bien contrastado, y la transpiración de líquidos en vena son un ejemplo de algunos que hemos visto. Tengamos en cuenta que la tasa de efectos adversos oscila sobre un 4% de los pacientes que ingresan, y de esos un 17 de los 17 es de pacientes quirúrgicos, y de estos el 50% será evitable, con lo cual ahí hay un gran campo de trabajo por parte de enfermería. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues bueno, el conocimiento de los riesgos, evidentemente, y eliminar los evitables, prevención y protección de aquellos inevitables. Hay veces que, bueno, pues por la tipo de lesión, por el tipo de intervención no son inevitables. Poner en marcha mecanismos para identificar errores. Ahí vuelvo a hacer hincapié sobre todo en la comunicación, y después la difusión de guías clínicas. Las incidencias principales, tanto en el ámbito extrahospitalario como en el hospitalario, son muy similares, ¿no? ¿Dónde hay más efectos adversos? Son bastante similares. ¿Dónde existe el problema? Y son, sobre todo, en el uso del medicamento, en la infección nosocomial y en los problemas técnicos durante el procedimiento. Debemos de destacar una cosa muy importante y francamente muy dolorosa, ¿no? Que la incidencia de éxitos en sujetos que presentan un efecto adverso es aproximadamente de un 4,4%. Ese, digamos, que es el representante peor que hay. Y entonces, ¿dónde nos vamos a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar aquí? Nos va a ayudar, pues mira, en principio, la guía de recomendaciones de guías de salud, ¿no? Las guías de práctica clínica basadas con la evidencia científica. ¿Por qué? Porque es un tema que te vamos a poder poner con unos cuidados que han estado previamente valorados, objetivamente consensuados, y que nos van a ayudar en nuestras decisiones clínicas. Muchas veces la guía no se puede poner en práctica, pero es una forma de caminar por ella. Entonces, ¿por qué nos utilizan? Podemos planificar el proceso, hacer un análisis del contexto, profesionales, usuarios, etcétera, y identificamos las barreras y qué facilitadores tenemos para realizarlo. Hacemos un diseño de una estrategia, lo ponemos en marcha, realizamos un pilotaje y sobre todo hacemos una evaluación continua y una revisión. En la evaluación continua de revisión quiero hacer hincapié que ahí está, para que nos sirven las redes sociales, para que exista un íter de una continuidad en la comunicación con el resto del equipo, con el paciente y sobre todo también a lo mejor con su entorno. Cada vez más, cuando nos hacemos referencia al entorno, tenemos que ver que cada vez hay más voces que solicitan que el colectivo del paciente participe indirectamente en sus decisiones de salud, ¿no? También es importante hablar de las comunidades de práctica profesional, donde un grupo de profesionales con inquietudes similares y con una profesión similar pues se pone en contacto para dilucidar pues, sus problemas, y en ellas también hago hincapié, muchas veces se plantea que participen gente que no sean profesionales. Antes de continuar, quiero hacer énfasis en el proyecto que estamos presentando está dirigido hacia la universalización como concepto de la cultura en la seguridad de los cuidados, respetando, no obstante, las características de cada centro para su implantación. El sustento es la formación específica que permita establecer sistemas de detección de errores y estándares y trabajar sobre ello, unificando taxonomías, utilizando las TICs como vías de comunicación. Vamos a ver, aquí vemos que hay unas determinadas personas, hay profesionales, vaya, que están muy encariñados con las técnicas antiguas, ¿no? Y les cuesta mucho actuar e interiorizar procesos modernos en el tratamiento de los pacientes. Es importante generar una cultura de seguridad, y la cultura de seguridad, la única manera que podemos crearla es con una formación y con sistemas de detección de los problemas, una taxonomía homogénea y con las medidas. Las medidas son importantísimas, porque si no utilizamos las herramientas que tenemos a nuestro abasto, nos quedaremos anclados en el pasado.
Checklist. El checklist en principio lo que pretende es dar una seguridad a una cosa importante, que a quién se está operando o quién se está interviniendo o haciendo cualquier proceso quirúrgico en un momento y que se está actuando sobre la patología adecuada. A quién se opera y qué es lo que se opera en cada paciente. Hace poco se veía en la prensa que se ha operado una mujer de una patología que no sufría al confundirla con su compañera de habitación. Si se aplica el checklist, eso hubiese sido muchísimo más difícil. El checklist es un listado que condensa 10 objetivos esenciales de la seguridad de la cirugía, sistematizando la comprobación de seguridad en 3 fases principalmente, y es muy importante para los que trabajamos en quirófano. Antes de la inducción anestésica, pues se hace una confirmación de la identidad del paciente, el lugar anatómico que se va a intervenir, hacer una comprobación del aparato de anestesia y de la medicación que se va a utilizar en principio y una preparación de los acontecimientos que puedan ocurrir intraoperatorios. Hay que ir previniendo los problemas que nos podamos encontrar, que pueden ser varios y dependiendo de la técnica quirúrgica importantes. Antes de la incisión cutánea hacemos un uso adecuado y prudente de los antibióticos, vemos si se le ha puesto una profilaxis antibiótica, disponibilidad de técnicas de imágenes, si se disponen o no, una monitorización adecuada es fundamental, ya veremos que en anestesia lo que ocurre cuando no la tenemos es uno de los problemas graves que hay. Un trabajo en equipo eficiente, el checklist nos obliga a que el equipo hable entre ellos, tengan que tomar una decisión concretas y eso aúna al equipo, y competencias anestésicas y quirúrgicas, y después ya tenemos, antes de la salida del quirófano, se observa si hay un plan de atención claro. Presenta el checklist una serie de ventajas, que el equipo opera al paciente correcto en el sitio pues, correcto. Utiliza los medios que prevengan los daños derivados de la administración de fármacos y más o menos se controla el dolor. Se prepara el equipo eficazmente en el caso de que hubiese un problema. Prevé eficazmente que se produzca la pérdida considerable de sangre. Se pregunta si hay sangre reservada o no hay sangre reservada. La prevención de reacciones alérgicas es otro de los causos que hay que cuidar. Después se utilizan sistemáticamente métodos reconocidos para minimizar el riesgo de infecciones de la herida quirúrgica. El equipo evita dejar accidentalmente gasas o instrumentos en la herida quirúrgica. Veremos que es uno de los casos en donde enfermería se ve implicada muchas veces legalmente en ese problema. Se guardan e identifican con precisión todas las muestras quirúrgicas. Es importante eso porque más de los que trabajamos en el ámbito quirúrgico vemos que más de una vez hay que ir a anatomía patológica o a microbiología a cerciorar que esa muestra ha llegado o en qué condiciones ha llegado. Y favorece que los hospitales y sistemas de salud público establezcan vigilancia sistemática de la capacidad, volumen y de los resultados quirúrgicos. Se puede saber y se puede ver por dónde va fallando el sistema. Anestesia. Una de las preguntas que nos podemos hacer y que suelen hacernos a los que estamos trabajando en el ámbito quirúrgico es si es segura. Evidentemente la anestesia es segura. En la anestesia se asocia a una mortalidad entre un fallecimiento y 100.000 o uno entre 500.000, dependiendo del lugar donde se intervenga. Pero no obstante, segura en un porcentaje elevadísimo. Puede tener una serie de complicaciones. Los principales son principalmente los relacionados con el manejo de la vía aérea y su evaluación previa, si ha sido buena, y con el buen manejo de los fármacos. Veremos que ahí muchas veces, y sobre todo cuando hay urgencia y emergencias, tenemos problemas a veces con quién maneja esos fármacos, cómo se manejan y con los errores. Y después la monitorización intraoperatoria adecuada. Hay una serie de complicaciones, evidentemente, pues son respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, oculares. Cuidado con los ojos porque cuando se posiciona el paciente y se está manipulando encima de la cara del mismo, muchas veces pues hay heridas corneales o por presión cuando el paciente está pues de cúbito prono. En los despertares intraoperatorios es un problema que hay, hipotermias neurológicas. O sea, en principio hay, pero lo más importante y la que quiero centralizar son las complicaciones relacionadas
con esos 3 que he dicho y voy a concentrarme con los fármacos. Su incidencia, la incidencia de los errores al utilizar los fármacos, en un estudio de Estados Unidos dice que 1 de cada 133 actuaciones anestésicas tienen un error en la administración farmacológica. Evidentemente no suelen ser mortales, pero en Estados Unidos hay 7.000 muertes anuales en Estados Unidos por un fallo o por equivocación en la administración de fármacos. No nos dejamos de olvidar del dolor y la anafilaxia. Es importante tener igual que cuidado con los pacientes alérgicos al látex, sobre todo cuando trabajas en urgencias. Es verdaderamente, si no se tiene todo previsto y hay una buena sincronización, vuelvo a lo mismo a la comunicación, es un problema el de preparar un quirófano con una alergia al látex. Imaginémonos, y eso va por mis amigas, mis compañeras, las comadronas, cuando estás en una cesárea urgente con una alergia al látex. Los posicionamientos quirúrgicos también suelen generar una serie de problemas importantes. La posición la determina el cirujano, pero la responsabilidad está diluida entre el resto del equipo. La lesión se puede producir tanto en el traslado del paciente desde su camilla o de su cama hasta la mesa de operaciones y viceversa, o incluso en las caídas quirúrgicas. Tengamos en cuenta que hay niños, hay pacientes que el despertar puede ser un poco agitado y que se podría caer la caída, pero es que además existen luxaciones, lesiones en la piel, daños muscular o nerviosos por malas posiciones o unos apoyos prolongados sobre determinados plexos nerviosos y arrancamiento de sondas o catéteres. Debemos de tener unas consideraciones generales como que todo paciente debe ser considerado de riesgo. No vamos a considerar de riesgo que se nos puede caer, podemos hacer una lesión. La posición del paciente debe contemplar la tolerancia del mismo, porque hay pacientes por problemas respiratorios, por la capacidad ventilatoria del mismo, es muy deficitaria, donde hay que tener mucho cuidado. Como decía antes, la colocación del paciente debe ser responsabilidad del cirujano, el anestesista y la enfermera. Y los riesgos asociados son de gran variabilidad, dependiendo del tema del paciente, ¿no? Podríamos considerar la transfusión sanguínea como una tarea muy importante de enfermería, o quizá donde enfermería tiene un íter más continuado desde el inicio, ya que el 90% de los casos ella produce la extracción, hace el cuidado de la sangre y después su transfusión. Entonces, enfermería tiene una gran importancia en ese tema. Aquí la comunicación, el conocer los efectos adversos, el conocer las guías de actuación, el si ha habido antes algún tipo de problema, es importante para atender. Entonces, aquí hay una serie de efectos adversos, como son efectos adversos de reacciones inmediatas, pues de las reacciones hemolíticas, incompatibilidad eritrocitaria, podemos tener una reacción de sobrecarga circulatoria, porque se perfundan masivamente, sobre todo en urgencias, mucha sangre, y veremos que hay algunos problemas tienen ello, reacciones alérgicas, febriles, hay una sepsis bacteriana, complicaciones de cardiogénicas, por ejemplo. Y hay otros efectos que son retardados, que son reacciones hemolíticas tardías, enfermedad de injerto contra huésped, etc. Como transfusión masiva consideraremos, y eso es lo que trabajamos en quirófano de urgencia, se realizan no muchas veces, pero en pacientes politraumatizados graves lo podemos ver, transfusiones masivas. Consideramos aquellas en las que en un periodo de 24 horas pues transfundimos sangre o componentes sanguíneos que igualan o exceden el volumen de la sangre del paciente. Entonces, en estas pueden aparecer complicaciones debido, sobre todo al exceso de citrato anticoagulante y así como la temperatura que se infunde. Hay que tener mucho cuidado con la sangre cuando se perfunde muy rápido, cuando está fría, hay que calentarla porque puede causar desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, fibrilaciones, etc. Es una de las causas. Ahí vuelvo a decir que la comunicación es fundamental, el que en cualquier momento podamos tener acceso a la información de todo el equipo. Este es un caso de la prevención de trombosis venosa que está muy estudiado, se conoce perfectamente cuáles son sus problemas, pero los protocolos existentes no se acaban de cumplir lo suficientemente bien.
Se trata de una patología perioperatoria frecuente, asociada a una gran mortalidad, cuidado, una gran mortalidad o una grande problemas con consecuencias crónicas. Sin embargo, no se está actuando, creo que correctamente. La denominada tríada de Virchow, identifica 3 factores de riesgo, que son la lesión de la pared vascular, la hipercoagulabilidad y el éxtasis venoso, lo cual favorece la aparición de la trombosis venosa profunda, ¿no? Evidentemente, tanto los traumatismos como la intervención quirúrgica producen las lesiones y las situaciones de que existe una variación de la coagulabilidad la dan por los propios traumatismos, las patologías adquiridas y procesos inflamatorios. Y algunas circunstancias que nos van a favorecer esta éxtasis venoso, evidentemente, son el sedentarismo, la inmovilización, la gestación y las alteraciones sanguíneas, pero el paciente que lo tenemos en quirófano o previamente ya las tenemos. ¿Y qué medidas podemos utilizar? Pues hay 2. Generales, principalmente son 2, las mecánicas, como son las medias, y las farmacológicas. Tenemos que tener cuidado, primero, y ahí vuelvo a decir la comunicación y por cómo se pueden hacer los vías y los canales de comunicación, las características de las medias, cómo se tienen que poner, cuándo se han puesto, y las farmacológicas, que al alterar la hemostasia y su administración antes y después de la intervención quirúrgica, y aunque disminuye la incidencia de trombosis venosa, tienen efectos secundarios, con lo cual debemos de conocerlos muy bien y estar muy bien sincronizados. Para eso hay una serie de cuidados que debemos de hacer y los catalogaremos en el periodo preoperatorio, donde vamos a ver la determinación del riesgo individual. Ahí podríamos ver ya al gestor de cuidados extrahospitalario cómo se puede coordinar con el hospital cuando llega, colaboración con el equipo quirúrgico, asegurar la correcta colocación de las medias, ahí entra la formación y la educación del paciente y administración de las medidas farmacológicas. En el periodo operatorio debe de saber la enfermería que hay una correcta colocación de las medias, confirmar que se han administrado o se han dejado de administrar los fármacos preoperatorios, y si el paciente lleva por ejemplo, compresión mecánica intermitente, se debe retirar durante la inducción anestésica y posteriormente se pone. Y sobre todo asegurarnos de la correcta posición del paciente. Y en el postoperatorio, evidentemente, haremos lo mismo, comprobar que las medidas no dificultan la deambulación, mucha educación tanto al paciente como a su entorno y al resto del personal, y continuar con los protocolos de tromboprofilaxis. Pasamos quizá a uno de los elementos, uno de las parcelas más desconocidas, que es la electrocirugía, dada su diversidad en función de las características de los tejidos a intervenir y a la técnica utilizada. No suele ser bien conocida en su totalidad. Tengamos en cuenta que en función de las distintas especialidades se utilizan distintos instrumentos. Tenemos, por ejemplo, la electrocirugía monopolar, la bipolar, electrocauterios, electrocirugía de resistencia tisular, tecnología de fusión, el argón. Hay muchas, tenemos muchísimo tipo de tecnología y no toda la enfermería conoce cómo funciona toda. Entonces, existen una serie de riesgos, unos riesgos generales, que son quemaduras. La principal es la quemadura, que es la quemadura por contacto o la quemadura por derivación en el fallo del aislamiento y la toma de tierra de la mesa, ¿no? También hay un riesgo de fuego y explosión, y posteriormente tenemos una serie de riesgos que están vinculados y relacionados al personal sanitario, a la instrumentista o al cirujano, que son el contacto con la punta del bisturí, que sea porque esté muy caliente o se haya quedado en medio de la ropa y nos pinchemos, o porque haya pues una derivación y tengamos una electrocución, una quemadura importante. La infección de la herida quirúrgica debemos considerar que todo paciente, para la prevención de la infección de herida quirúrgica, debemos considerar a todo paciente intervenido como de riesgo a la hora de desarrollar una infección del sitio quirúrgico. Es muy importante. La estancia preoperatoria, la preparación para la cirugía y la duración de la misma aumenta el riesgo de que el paciente sea colonizado por microorganismos intrahospitalarios resistentes, con lo cual cada vez la tendencia es a que el ingreso sea muy próximo a la intervención quirúrgica. Ahí debe de funcionar también muy bien la interrelación entre todo el equipo y con el gestor de cuidados extrahospitalario. Consideremos que la enfermera de quirófano debe de ser considerada un agente epidemiológico en la cadena de transmisión de la infección nosocomial, pudiendo ser reservorio
o fuente de infección. Entonces los factores de riesgo pueden ser intrínsecos, como son la edad, el hábito tabáquico, la obesidad, enfermedad de bases y todos los que determinan un deterioro inmunitario. Pero hay otros extrínsecos que son los que debemos de controlar y derivados de la hospitalización, ya sea por la técnica quirúrgica, el tiempo y la unidad de hospitalización. Ahí tenemos que trabajar muy unidos con el Servicio de Medicina Preventiva y con el resto del personal de enfermería que hace toda la cadena, que realizaría todo el proceso de curación hospitalaria. Y debemos evaluar el riesgo midiendo algunas variables. Se puede valorar, pero valorando la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía es? ¿Es limpia contaminada, es contaminada, sucia o infectada? Riesgosa y el tiempo de cirugía que vamos a realizar. Entonces, las medidas de prevención que debemos gestionar sincronizando a la enfermería, tanto en el quirófano como de hospitalización, que deben de cumplirse una serie de protocolos. Las preoperatorias serían, como decíamos antes, la reducción al máximo de la estancia preoperatoria, lavado preoperatorio con clorhexidina, identificar las infecciones presentes del paciente, es una de las cosas que tenemos que hacer. A ser posible, no eliminar el vello optando por cortadores eléctricas y la profilaxis antibiótica. Muchas veces llega el paciente a quirófano y o no se sabe o no se ha puesto la profilaxis correctamente antibiótica. Entonces, y una vez en el quirófano, pues tenemos que hacer una serie de cumplimientos de las normas de circulación en el mismo. Que todos, si no todos conocemos, los que trabajamos ahí deberíamos cumplir, muchas veces no se cumple. Mantener presión positiva en la sala, limpieza y desinfección del material, mantenimiento estricto de las normas de asepsia, lavado quirúrgico, utilización de la cobertura quirúrgica estéril, así como manejo cuidadoso de los tejidos necróticos y ya infectados. Y después en las medidas postoperatorias que se centran en el mantenimiento aséptico de la herida quirúrgica, así como el lavado de manos antes y después de tener el contacto con el paciente, pero son unas medidas básicas que, aunque todos conocemos, muchas veces no están llevados con la intensidad que el caso pues necesita, ¿no? Todos a buscar. Vamos a ver, ¿dónde está Welling? Pues seguro que lo que habéis trabajado en un quirófano, más de una vez después, cuando se han dado los últimos puntos de cierre, os habéis encontrado con este problema. Me falta algo, una compresa, una turunda, pues una gasa. Los cuerpos extraños olvidados tras la cirugía es un efecto adverso no deseado que es evitable si establecen adecuadas medidas de prevención. No son el reflejo de la realidad, dado que las incidencias publicadas no son todas las que se aparecen. Sirva de referencia, por ejemplo, la variabilidad de sinónimos que hacen referencia a las gases compresas olvidadas, como textilomas, gosipibomas, oblitomas, etc. Los factores que influyen directamente en este problema son la obesidad, la cirugía de urgencias, importante, la mala comunicación entre los componentes del equipo y la mucha carga de trabajo. Además, dada la trascendencia sanitaria, tiene ramificaciones legales. Debemos evitar siempre el generar este tipo de situación, porque se pueden prevenir. Lo que no puede ser es que nos encontremos, pues como este enfermero, es que diciendo, bueno, me voy a encontrar con un problema legal o con un problema sociosanitario o una patología que ha habido por un determinado, por un olvido dentro del campo quirúrgico. Es importante, pues, tener unos protocolos previos a utilizar una serie de medidas complementarias para que el olvido no se produzca. Las de casas y compras deben contarse en todos los procedimientos a los que existan, recuento de los objetos cortopunzantes, recuento de instrumental debemos hacer, informar de la discrepancia en el recuento. O sea, si no estamos de acuerdo, vemos que hay un problema, debe revisar solamente la herida quirúrgica, debe abrirse la herida quirúrgica, podemos utilizar rayos X, las medidas que necesitamos, pero no podemos callarnos. La enfermera circulante realizará el registro y así como las incidencias. Pero además es que tenemos medidas complementarias para intentar solventar el problema, como son la radiografía de control, códigos de barras, que hay algún material es muy caro y por lo tanto no lo utilizamos, pero la etiqueta electrónica, sistema de radiofrecuencia, lo que utilizamos son las gasas con un contraste.
es lo que debe de hacer, es un cuidado que debemos de hacer y que tiene relativamente fácil solución. ¿Existen soluciones? Existirán si somos capaces de un cambio de actitud, si interiorizamos sobre todo la cultura de la seguridad, convirtiéndola en el eje principal sobre el que gira nuestro quehacer enfermero. Si no es así, difícilmente creo yo que haya una solución, porque si somos capaces de hacer un cambio de actitud, podremos cambiar, podemos aprender el mecanismo para trabajar con los nuevos instrumentos informáticos, podemos aprender a utilizar las redes sociales, pero lo principal es el cambio de actitud. Tenemos compañeros que sí lo hacen, pero hay otros compañeros que ni quieren ni les interesa comunicar, con lo cual es problemático. Entonces, ¿dónde veo yo que hay algún problema? ¿Dónde está el problema principal donde nos encontramos? Pues implicación activa de los proveedores en la seguridad del paciente. Muchas veces las casas comerciales venden el producto y se olvidan, y debemos de poner hincapié en que participen en la seguridad del paciente. Formación evidente de los profesionales, ahí tiene que haber un liderazgo institucional para que la formación sea continuada y que exista. Integrar la gestión de riesgos en los hospitales, es importante esa cultura, y desarrollo asimétrico en la gestión clínica, donde la enfermería tiene un papel importante que decir. Si unimos los dos, aparece la enfermera como gestor de cuidados, tanto hospitalario como extrahospitalario. Después, minimizar la resistencia al cambio, eso es difícil, eso es cultura sanitaria, y a veces cuesta desarrollar la cultura de la seguridad vinculable y demás, y ajustar las plantillas en busca de una disponibilidad de lo que haga factible. Muchas veces encontramos en lugares, en los hospitales, donde hay áreas muy saturadas de trabajo, otras que son los menos. Habría que haber, las plantillas deberían estar mucho más equilibradas, ¿no? Incrementar los canales de comunicación es importantísimo, relacionados con la seguridad del paciente. Si no hay comunicación entre todos los elementos que intervienen interdisciplinarmente, es imposible que esto pueda llegar a buen fin. Y incrementar la rentabilidad y rentabilizar los recursos existentes. Podemos decir que existen recursos, pero muchas veces no están utilizados. Áreas de quirófano donde no se puede acceder a Internet, donde tienes castrada por parte de enfermería en muchos lugares el acceso a Internet para consultar guías, etcétera. Y mejorar la coordinación entre los distintos niveles. Entonces, ¿qué debemos utilizar para esto? Pues las técnicas de información y comunicación sanitaria, las redes sociales, dos puntos de vista indispensable. Y nada, hasta aquí ha llegado mi defensa del máster. Muchísimas gracias a todos los que me habéis ayudado, y hasta aquí llegó. Pues muchas gracias.